tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde continuaremos con la lista de reproducción de programación de microcontroladores PIC con MPLAB X y XC8. En esta ocasión continuaremos con lo referente a la comunicación SPI y en este ejemplo he seleccionado un expansor de entradas y salidas digitales con la matrícula MCP23S08. Como se observa en la pantalla, este expansor va a tener 4 entradas y 4 salidas, las cuales vamos a estar comandando en la programación. En el puerto A he colocado unos LEDs de salida donde se va a ver reflejado lo que nosotros tengamos en la entrada donde están los push button. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este video. Y antes de comenzar quisiera invitarte a que te suscribas al canal, le des like porque así ayudas a hacer crecer el canal y a generar nuevo contenido. Sin más preámbulo, comencemos. El expansor de entradas y salidas digitales con la interfaz serial existen dos versiones, la que tiene la S y la que no la tiene. La que tiene la S, la única diferencia es que una es con I²C y otra es con la red SPI. Este circuito a lo que nos ayuda es a expandir en 8 pines o en 8 entradas y salidas digitales a lo que tiene nuestro microcontrolador. En I²C tenemos estas velocidades donde la más alta que puede alcanzar es 1.7 MHz, mientras que en la red de comunicación SPI se logra alcanzar hasta 10 MHz. Como ya lo habíamos comentado en el video pasado, esa es una de las ventajas que tiene SPI con referencia a I²C. En cualquiera de los dos casos existen dos pines que nos van a ayudar a establecer la dirección del dispositivo, ya que los dos lo manejan, y en los dos podemos, en los dos circuitos, que realmente es el mismo, solamente que uno lo único que hace es cambiar la comunicación por SPI y otro por I²C. En el caso del circuito, pues se pueden configurar interrupciones, un pin de interrupción y la fuente de esa interrupción, ¿no? Porque va a existir una interrupción por cambio de estado en los pines establecidos. También podemos configurar la polaridad de las señales y lo que nos interesa es que en SPI pues podemos ir hasta 10 MHz, como ya lo habíamos dicho, en ciertas condiciones de voltaje y de temperatura. Y pues existe el circuito en varios empaquetados, ¿no? Desde el DIP, SOIC, SOP y QFN. Aquí tenemos un diagrama que nos vamos a guiar para hacer la configuración del módulo SPI, donde vemos que tenemos dos modos de funcionamiento, en donde la señal de reloj está en modo de espera en bajo y el dato, este es SI del dispositivo, o sea sería MOSI del microcontrolador o SDO del microcontrolador. Entonces la señal nosotros tendremos que transmitirle el dato en flancos de subida. Entonces eso es lo que indica ese modo de funcionamiento, es lo que vamos a configurar. En esta imagen podemos ver cómo es la trama de escritura y lectura en modo SPI, donde todo empieza con la señal de start en el chip select, que sería pasar de alto a bajo, y después tenemos que mandarle un código, un byte de control. Este byte consta de la dirección del dispositivo, que es 01000, que ya es fijo, y estos dos bits que están definidos por el hardware del circuito. Voy a pasar al diagrama de la simulación y podemos observar que tenemos dos pines A0 y A1 que definen la dirección, los que definen la dirección. En este caso serían 00. Entonces nuestra dirección va a ser esta, definida por estos 7 bits, y le vamos a agregar el bit de escritura y lectura, muy parecido a lo que hacíamos en I²C. Entonces es 0 para escritura y 1 para lectura. Entonces este byte de control para escritura va a ser igual a 040, como lo tenemos configurado, y para lectura, como cambia el último bit a 1, pues va a ser en 41 en hexadecimal. Después de haber enviado estos códigos de escritura y lectura, lo que queramos hacerle al dispositivo, vamos a mandar qué dirección o qué registro vamos a querer escribir o leer. ¿Sí? Ese sería el segundo dato. Y por último,
Si es escritura, nosotros mandaríamos el dato que queremos escribir en esa dirección que establecimos en el segundo dato que mandamos. O en el caso de que hagamos una lectura, el circuito sería quien nos mandaría este dato para después finalizar la trama de comunicación por medio de una señal de stop, que sería pasar el bit CS o la señal CS de bajo a alto otra vez a su estado de espera. Con respecto a los registros del dispositivo, también tenemos un mapa de registros donde el registro IODIR va a establecer si es entrada o salida. Si es una entrada, el bit correspondiente tiene que ser un 1, y si queremos que sea salida debe de ser 0, ¿no? Son 8 bits que corresponden exactamente a los pines del circuito. Aquí podemos ver los 8 pines, ¿sí? Entonces si en el registro, para que este sea entrada, en ese registro IODIR tenemos que poner el bit 0 en 1 para que sea entrada, el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3 los tenemos que poner en 1 para que estos sean entradas, y del bit 4 al 7 tienen que ser 0 para que sean salidas. Entonces este registro lo vamos a utilizar para definir nuestras entradas y salidas. Este es para la polaridad. Todo esto de aquí tiene que ver con la interrupción, que nosotros no vamos a configurar. El GPUU, este sí lo vamos a utilizar, que es para unas pull-up internas que tiene el circuito. Entonces, este es la dirección 6. Le voy a ir encerrando los que vamos a utilizar. En la dirección 6, nosotros en los pines que vamos a tener como entrada podemos habilitar las pull-up únicamente poniendo 1 y está habilitado, ¿no? Entonces, en nuestro circuito o en este registro que es de 8 bits, tendremos que poner los 4 primeros bits de este registro GPPU en 1 para que estén activas las pull-up de estas 4 señales o de estos 4 pines. Esos tienen que ver con la interrupción otra vez, estos dos registros. Y por último, aquí tenemos el GPIO, que sería el registro del puerto. Entonces, este es el con el cual vamos a poder leer y escribir en el puerto externo, ¿no? Lo que nosotros pongamos aquí se va a ir reflejado en los pines del circuito. Y el último registro es el de latch, que es igual para dar las salidas. Entonces está forzando a que, con ese se forza que tenga un determinado estado en la salida, correspondiente también a cada uno de los 8 bits que corresponden a los 8 pines del circuito. Entonces vamos a utilizar nosotros para nuestro ejemplo el IODIR, que sería para establecer cuáles son entradas y cuáles son salidas. El GPPU, que va para configurar las pull-up internas. Y el GPIO, para estar escribiendo y leyendo nuestras entradas y salidas. De acuerdo a lo que acabamos de ver, vamos a hacer las configuraciones en los registros para que funcione el microcontrolador. El bit SMP nos dice cuándo va a leer el dato de entrada. Entonces lo dejaremos en 0, donde va a checar o va a muestrear el dato a la mitad del tiempo que se requiere para mandar un dato. El bit CKE es para seleccionar el flanco en el cual se va a mandar el dato y tiene que ver con el flanco de la señal de reloj. Entonces nosotros acabamos de ver que la señal o el dato lo tenemos que mandar en flancos de subida. Entonces vamos a seleccionar la opción 0, que es de estado de espera a estado alto. Todo esto en el registro SSP stat. En el registro SSP con 1 vamos a encender el puerto serie en el bit SSPN para poder utilizarlo, y vamos a seleccionar la polaridad de la señal de reloj, o sea, el estado de espera cuál va a ser. Dice que 1 si el estado de espera de la señal de reloj es alto, o 0 si el estado de espera de la señal de reloj es bajo. Entonces nosotros, de acuerdo a la gráfica, era estado bajo. Vamos a seleccionar el 0. Aquí podemos observar que el estado de espera de la señal de reloj que vamos a usar es bajo, ¿no? También podemos usar el estado alto. Aquí nos lo marca con una línea punteada.
pero en esta ocasión seleccionaremos estado bajo y flancos de subida como acabamos de configurar. En el ejemplo que vamos a hacer, voy a configurar el reloj como siempre lo hemos hecho en los videos, con un FOS igual a 32 MHz. Y voy a seleccionar uno de los modos SPI maestro para generar la señal de reloj. Podemos usar este de aquí, que donde la señal de reloj está dada por la misma fórmula que en cuadrada C. Aquí lo podemos ver. Este y este son iguales. Tenemos el SPI con la señal de reloj establecida por la salida del timer 2 entre 2. Esta que es el FOS entre 64, FOS entre 16 y FOS entre 4. Yo voy a seleccionar FOS entre 64. Por lo tanto, nuestra señal de reloj SSK va a tener 32 MHz entre 64. Va a ser igual a 500 kHz. Esto quiere decir que para mandar un dato de 8 bits ocupamos 8 ciclos de esta señal. Entonces, si tenemos 500 kHz, sacamos el inverso y ese sería nuestro tiempo o periodo de la señal. En ese tiempo se mandaría un solo bit, pero por 8, porque ocupamos mandar datos o paquetes de 8 bits. En el caso de este circuito, acuérdense que nosotros podemos establecer largo que pueda tener los circuitos o la comunicación. Entonces esto es igual o aproximadamente 16 microsegundos es lo que tardaría el microcontrolador en enviar un dato de 8 bits. Entonces eso lo debemos aquí no lo vamos a utilizar, pero lo debemos de tomar en cuenta a la hora de estar enviando o haciendo nuestra comunicación. Recordemos que en el caso de SPI podemos ir hasta, en el caso del circuito, soporta hasta 10 MHz o megabits por segundo, pero el microcontrolador PIC de 8 bits solamente su frecuencia mayor está dada por FOS entre 4, que es la frecuencia de trabajo directamente, que en este caso serían 8 MHz. Esa sería la máxima velocidad a la que pudiera el microcontrolador funcionar. No llegaríamos a los 10 MHz que puede soportar el circuito. Entonces voy a seleccionar el modo 0010, que nos da la señal de reloj igual a FOS entre 64, donde ya vimos que para mandar un solo dato de 8 bits vamos a tardar 16 microsegundos. Una vez que ya sabemos cuál va a ser la configuración, vamos a pasar a hacer el programa en MPLAB X. Para disminuir un poquito el tiempo del video, ya tengo hecho aquí un proyecto generado para el PIC16F1938, que es el que tenemos en la simulación, y ya tenemos los bits de configuración puestos con una frecuencia o con un extal definido de 32 MHz. Ya tenemos la configuración del oscilador, con la cual está funcionando con el oscilador interno, y tenemos ya la configuración del puerto A, que simplemente lo vamos a poner como salida, y es donde se va a ver reflejado las entradas del expansor de entradas y salidas por SPI. Podemos observar, son estas 4 entradas, se van a ver reflejadas en estos mismos 4 LEDs que tenemos en el puerto A. También he agregado una variable que se llama lectura, donde vamos a hacer la lectura del puerto de entradas y salidas digitales externo. Lo primero que vamos a hacer es configurar como entradas o salidas las diferentes señales del microcontrolador que ocupamos. En el caso, aquí tenemos en el chip, tenemos que SSK del microcontrolador está en RC3, entonces esa debe de ser salida. SDI debe de ser entrada y es RC4. RC5 es SDO y debe de ser salida. Y en este caso el chip select o CS lo tengo yo conectado en RC0. Este puede ser cualquier pin que pueda tener la capacidad de salida digital. Solamente es para activar el circuito al cual vamos a estar haciendo las peticiones. Entonces vamos a hacer la configuración correspondiente en el registro TRIC, ya que todos están en este puerto. Empezaremos con TRIC3, que es la señal de reloj y debe ser salida. Después tenemos RC4, es SDI y debe de ser entrada. Después tenemos RC5, que es SDO y debe de ser salida.
Y por último tenemos el chip select, que está conectado a RC0, entonces debe de ser salida también. Y vamos a inicializar el estado del chip select, de la señal chip select, que sería en este caso un estado alto. Por lo tanto tenemos que poner el bit RC0 en alto. Eso sería todo con respecto a la configuración de los puertos. Ahora vamos a pasar a configurar el puerto MSSP en modo SPI maestro. Entonces primero vamos a habilitar el puerto MSSP en el registro SSP con 1. El bit SSPN es el que habilita, como ya lo habíamos visto, entonces lo vamos a poner en 1. Después tenemos que seleccionar el modo de funcionamiento, esto en los bits SSPM. Aquí mi versión del compilador probablemente ya sea atrasada, entonces no tengo definido una variable que tenga los 4 bits SSPM, por lo cual voy a tener que poner uno por uno cada uno de estos. Puedo empezar por el 3. Como vimos a lo largo del video, estos 4 bits son los que definen el funcionamiento o la señal de reloj que se va a utilizar para el puerto SPI. Aquí lo observamos, son los bits SSPM y tenemos que la configuración que hemos seleccionado es 0010. Pueden ustedes seleccionar pues la que más requieran, ¿no? Si quieren más velocidad, pues pueden seleccionar FOS entre 4 o la definida por esta fórmula creo queda más lento. Por lo tanto, esta está correcta hasta ahorita, ¿no? Entonces 0010 del bit 0 al 3, ¿no? Entonces nosotros tenemos 0010 que sería SPI maestro con la señal de reloj igual a FOS entre 64. En este caso es igual a 500 kHz. Ahora pasaremos a configurar el modo de funcionamiento SPI. Recordemos que tenemos 4 modos que dependen de la polaridad de la señal de reloj y el flanco en el cual se va a transmitir el dato. Entonces eso se encuentra en los bits SMP, CKE y CKP. Entonces vamos a ponerlos. Entonces recordemos que SPM va a ser 0 para muestrear a la mitad del tiempo. CKE va a estar en 0 para que se transmita en flanco de subida. Y CKP va a ser igual a 0 para que el estado de espera de la señal de reloj sea bajo. Entonces esas son las configuraciones, vamos a comentarlas. Listo, con eso tendríamos ya configurado lo que es el puerto MSSP en modo maestro SPI con una frecuencia de reloj de 500 kHz, donde en los datos de entrada se va a hacer muestreo a la mitad del tiempo que se ocupa. La transmisión de datos va a ser en flanco de subida y la polaridad o el estado de espera de la señal de reloj va a ser bajo. Ahora vamos a hacer la configuración del expansor de entradas y salidas digitales de acuerdo a los registros que también mencionamos. Vamos a usar el registro 0, vamos a usar el registro 6 y el registro 9 que tienen que ver con la dirección de las entradas y salidas, las pull-up y el puerto como tal, ¿no? El manejo del puerto. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la trama que también vimos, de acuerdo a esta trama. Por lo tanto, para configurar como entradas, tendremos que mandar el 40 en el registro 0, que es el IODIR, y tendremos que poner los primeros 4 bits en 1 para que sean entradas y los últimos 4 bits en 0 para que sean salidas. Después escribiremos otra vez la trama, mandaremos otra vez la dirección 40. Aquí pondremos la dirección del registro para configurar las pull-up, que sería el 6. Y aquí pondríamos 4 unos, indicando que se active la pull-up de esas entradas. Y aquí 4 ceros para que no estén activas, ya que esos bits están configurados como salidas.
Una vez que tengamos eso, vamos a hacer una lectura y lo vamos a reflejar en el puerto A. Entonces, para leer, vamos a leer el registro GPIO, donde para la lectura mandaremos un 41. Después la dirección del registro GPIO, que es 9, y el circuito nos tendrá que regresar el estado en el cual se encuentran las entradas. Recordemos que la trama comienza con CS cuando pasa hacia estado bajo, por lo tanto aquí voy a poner voy a pasar RC0 a estado bajo. Después tendremos que hacer una pequeña espera, en este caso de un microsegundo. En el diagrama se observan los tiempos de acuerdo a una tablita. Aquí observamos que CS, cuando baja CS, hay un tiempo 1, que es el tiempo que transcurre desde que bajó hasta que ocurrió la primera señal de reloj. Ese tiempo mínimo debe de ser de 50 nanosegundos. Entonces nosotros, el compilador nos permite hacer retardos directamente de lo que es microsegundos, entonces pondré un microsegundo. Una vez que ocurre eso, ya podemos empezar a mandar el dato, que sería escribir en SSPBuf la dirección del dispositivo para escritura, que sería la 40 en hexadecimal. Esperaremos a que se transmita ese dato. Ya habíamos visto que para que se envíe un dato completo ocupamos 16 microsegundos, por lo tanto voy a hacer un retardo de 20 microsegundos para esperar a que se termine de mandar nuestro dato. Y después podemos mandar el siguiente dato, que sería la dirección del registro que queremos modificar. IODIR se encuentra en la dirección 0 en hexadecimal o en decimal o lo que quieran ponerlo. Y volvemos a esperar a que se vuelva a mandar ese dato. Después tenemos que darle el valor que queremos que tenga el puerto, ¿no? O este registro, para que nos determine nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces volvemos a mandar nuestro dato. Aquí lo pondré en binario para que se pueda observar mejor. Entonces pondremos los 4 últimos son salidas, entonces deben ser 0. Y los 4 primeros deben de ser entradas, entonces deben ser 1. Y la trama acaba con la señal CS pasar a alto otra vez. Entonces voy a copiar esta de acá arriba. Con eso acabamos una trama de escritura. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para configurar las pull-up. Entonces voy a copiar toda esta trama. El registro es GPPU. Es la misma dirección de escritura, pero aquí vamos a cambiar a la dirección de GPPU, que es la 6. Y le vamos a decir que active las 4 pull-up de los bits bajos, o sea de 0 a 3, y las otras 4 que queden desactivadas, ¿no? Entonces de GP0 a GP3 van a quedar habilitadas las pull-up. Y para establecer un valor ya dentro de las salidas del expansor, vamos a hacer otra trama parecida. Y el registro es GPIO, es el registro 9. Y haremos, las salidas son las de acá, ¿sí? Entonces estos no tienen efecto, los pondré en 0. Y solamente estos 4 son los que podemos nosotros establecer como salidas. Entonces pondré 1, 0, 1, 0 como valor de inicialización nada más. Y después de un segundo voy a cambiar a 0, 1, 0, 1. Entonces repetiré esta secuencia. Aquí lo repito, pero ahora va a cambiar de estado estos y ahí ya se va a permanecer en el ciclo infinito. En este video solamente veremos la escritura y en el siguiente video veremos lo que sería la lectura para que los videos no queden tan extensos. Entonces voy a compilar y voy a simular. Recuerden, el estado inicial debe ser 1, 0, 1, 0 y después de un segundo debe cambiar a 0, 1, 0, 1. Pues vamos a ver si funciona correctamente. Está 1, 0, 1, 0 y después de un segundo cambia a 0, 1, 0, 1. Y de esa manera podemos estar escribiendo en nuestro puerto que está configurado como salida. Pudieran ser los 8 bits como salida también. Hay veces que se utilizan este tipo de circuitos para estar conmutando matrices de LEDs o algún otro dispositivo optoelectrónico que requiera de muchos pines extra al microcontrolador. Entonces,
Con respecto de este video, solamente estamos terminando hasta la escritura. Ya vemos cómo escribir, cómo establecer nuestras salidas. Y en el siguiente video estaremos estableciendo cómo hacer una lectura de las entradas que tenemos ahí conectadas y que se vean desplegadas en los LEDs del puerto A. Si te gustó el video, te invito otra vez a que te suscribas, compartas con tus amigos y que le des like al video, ya que de esa manera ayudas a crecer al canal y a generar nuevo material. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.